Si alguna vez te sentiste poco productivo a los 5 años porque no sabías atarte los cordones o mojabas la cama, no te preocupes. Lina Medina a esa edad ya era madre, sí, madre. Con M de madre mía, ¿cómo puede ser esto posible? Y no estamos hablando de una ficción oscura salida del rincón más bizarro de Netflix. Esto ocurrió en Perú en 1939 y hasta el día de hoy sigue siendo un recordatorio de que la realidad, cuando se lo propone, puede dejar al realismo mágico llorando en una esquina. En Crónicas de lo Insólito presentamos Lina Medina, la madre más joven del mundo en el Perú más viejo del universo. Todo comenzó en Atacancha, Huancavelica, un lugar donde los cabritos pastan muy tranquilos. Los brujos recetan yuyos y las niñas de 5 años, aparentemente, pueden entrar en labor de parto. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Lina, una pequeña que apenas había superado la fase oral de Freud, comenzó a mostrar cambios físicos. Y no estamos hablando de los típicos berrinches ni de crecer 5 centímetros, sino de cosas como senos, caderas y un vientre que crecía a paso firme. Natural, dijeron algunos. Tumor, dijeron otros. Es el mal de ojos, susurraron los sabios del pueblo, mientras sacudían ramas de eucalipto. Al final, los padres, en un acto de modernidad que nos conmueve, decidieron llevarla al médico. El doctor Gerardo Lozada, al verla, debió haber sentido que su carrera se dividía en 2, antes y después de Lina. Y así, tras algunos estudios, porque no se puede andar gritando ¡está embarazada! sin una placa o una ecografía que lo avale, se confirmó lo impensable. La nena tenía 7 meses de embarazo. ¡7 meses! Lo que para algunos es el tiempo que tarda la AFIP en responder un trámite, para Lina fue el periodo de gestación de un ser humano. El país, naturalmente, se escandalizó, y con razón, pero fiel a su espíritu folclórico, Perú respondió con la mezcla perfecta entre morbo, show y burocracia. A la niña se la trasladó a la maternidad de Lima. Allí un equipo médico con los ojos más abiertos que las puertas del palacio en época electoral le asistió en una cesárea que trajo al mundo a un varón sanito. Lo llamaron Gerardo, como el doctor, porque ya sabemos que en América Latina si alguien te salva del espanto, mínimo le pones el nombre a tu hijo. El pequeño pesó 2,7 kg y midió 48 centímetros. Un bebé totalmente normal, salido de una situación absolutamente anormal. Pero acá no termina el absurdo. Lina, resulta, había empezado a menstruar a los 2 años y 8 meses. Sí, a esa edad en la que los chicos suelen aprender los colores o a no meterse piedritas en la nariz, ella lidiaba con ciclos menstruales. Se convirtió en el ejemplo viviente de la pubertad precoz y extrema y al mismo tiempo en el caso clínico más estudiado, manoseado y lucrado del siglo XX. Porque claro, el mundo no tardó en enterarse y como buenos buitres disfrazados de científicos, empresarios estadounidenses ofrecieron llevarla a Nueva York, exhibirla cual fenómeno de feria y por supuesto estudiarla con todo el rigor que el morbo exige. Una oferta inmejorable de $5.000 que incluía estudios médicos y una pensión vitalicia. El sueño americano, versión gótica. No, pero por suerte, el gobierno peruano, liderado en ese entonces por un tal Oscar Benavides, intervino con nobleza y un profundo sentido ético. Declararon que Lina y su hijo estaban en peligro moral si viajaban a los Estados Unidos y prometieron protegerla, cuidarla y otorgarle una pensión vitalicia.
Tomá, una decisión que suena muy bien. En los papeles suena muy bien. Pero como todo lo que suena bien en los papeles, jamás se concretó. Porque sí, el Estado se olvidó de Lina, como quien promete llamar después de la primera cita, pero nunca más aparece, ¿viste? La dejaron en la misma pobreza, con el mismo anonimato, con las mismas preguntas sin respuestas. ¿Quién demonios era el padre de ese bebé? Las investigaciones, muy a la peruana, fueron intensas pero estériles. Primero apuntaron al padre de Lina, Tiburcio, a quien retuvieron unos días por si llegaba a cantar algo, pero no cantó. Luego señalaron a un hermano mayor, pero tampoco hubo pruebas. La justicia, tan eficiente como siempre, se lavó las manos y el secreto quedó sellado en el silencio de una familia que prefirió callar antes que enfrentar lo inconfesable. Mientras tanto, la vida siguió. Lina creció, trabajó, se casó con un hombre llamado Raúl Jurado y tuvo otro hijo. Esta vez dentro de los márgenes de lo biológicamente y socialmente aceptable. Gerardo, en cambio, el otro niño, el niño Milagro, creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana, hasta que a los 10 años se enteró de la verdad. ¡Sorpresa! Tu hermanita de 15 años es en realidad tu madre. Si esto no te arruina la adolescencia, nada lo hará. Gerardo vivió hasta los 40 años. Murió de una enfermedad de la médula ósea, una de esas que los científicos asocian, sorpresa otra vez, con relaciones incestuosas. Porque aunque la historia nunca se cerró del todo, hay sospechas más densas que las cordilleras peruanas. En los años 80, Lina y Raúl perdieron su casa por una expropiación estatal para construir una carretera. Porque si la vida ya te pateó desde el comienzo, el Estado se asegura de rematarte por sí. Así que quedaron con deudas. Y como cereza del pastel, Raúl murió en el año 2008. Por lo cual, Lina siguió viviendo en Lima, sobreviviendo como pudo, con el silencio como escudo y la historia como carga. Pero no todo fue tristeza y desolación, ojo, No, cuidado. En 2012, hace 13 años, Lina comenzó a recibir la pensión, la que le habían prometido. Nada más que 70 años después. Hay que tener paciencia, hombre. Todos saben que, pero no, ¿sabes por qué fue esto? Gracias a un libro escrito por un ginecólogo llamado Jorge Sandoval Paredes, que se titulaba, atención, al marketing, Madre los 5 años. Un título que haría sonrojar incluso a los redactores de Crónica TV. Y así, con la módica suma de 120 soles mensuales, que sería más o menos así como $30, Lina finalmente accedió al gran beneficio que le correspondía desde antes de que se inventara la televisión a color. Hoy, Lina Medina sigue viva, callada, oculta, con el récord Guinness más oscuro de todos y una vida que es más una herida colectiva que una anécdota. Porque lo más terrorífico no es el hecho en sí, sino la forma en que el mundo lo trató, como un espectáculo, como una nota de color, como un fenómeno biológico digno de exportar. Nadie se preguntó demasiado por su dolor, su trauma, su infancia robada. Solo importaba que era la madre más joven del mundo. Una medalla que nadie, la verdad nadie, querría colgarse. En resumen, Lina Medina fue víctima de una tragedia que se transformó en mercancía. Perú, ese país hermoso, lleno de magia, mitos y realismo andino, no supo en aquel momento ni quiso cuidar a Lina. Y el mundo, ese gran escenario donde el morbo se disfraza de ciencia, la usó como tema de sobremesa. Hoy, con más de 90 años, Lina debe mirar hacia atrás y preguntarse no cómo pasó lo que pasó, sino por qué a nadie le importó de verdad. Porque al final, el problema menor fue que una niña de 5 años haya parido un hijo. El verdadero problema es que el resto del mundo haya mirado y no haya hecho absolutamente nada.